Hola queridos amigos, bienvenidos a Esencial Factor. Soy Daniel Primera y como siempre es un gusto y un placer para mí poder estar con ustedes para compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar una serie acerca de lo que Pablo habló en la carta a los tesalonicenses, acerca de la apostasía y de la manifestación del hijo de perdición. Pablo menciona allí que Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Te pregunto, ¿esto está haciendo referencia solo a un cumplimiento en la Edad Media? ¿O está hablando de un cumplimiento para nuestro tiempo? ¿Qué es la apostasía? ¿Y quién es el hijo de perdición? Bueno, no te retires, porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy, la apostasía y el hijo de perdición. Sean bienvenidos nuevamente a Esencial Factor. Te recuerdo que si tienes algún comentario, alguna opinión, puedes escribirlo allí en la caja de comentarios que yo lo voy a leer gustosamente, voy a responder. Y una de las formas que puedes ayudar con esta labor para honra y gloria de Dios es dándole like, porque así hace que el algoritmo de esta plataforma le promueva estos estudios, estos temas a otras personas. Y también compartiéndolo con tus seres queridos, con tus amigos, con tus conocidos, con aquellas personas que tú ves que necesitan aprender de la palabra de Dios. Te recuerdo también que si no te has suscrito, te suscribas a Esencial Factor para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, de los siguientes videos, de los siguientes temas. También si no te has unido a este canal, dale clic allí en unirme para que tengas oportunidad de recibir las diapositivas de estos estudios. Por si quieres seguir profundizando en el tema, si quieres enseñárselo a otras personas o predicarlo en tu iglesia, bueno, allí tendrás este material. Te recuerdo también por el proyecto de la impresión de el resumen del conflicto de los siglos, el conflicto final, para que muchas personas puedan comprender y entender y conocer acerca de estos eventos finales del Evangelio y también se puedan animar para recibir estudios bíblicos y que puedan también entrar en este canal para ver estos videos acerca de la palabra de Dios. Así que una de las formas que puedes ayudar también con este proyecto para la impresión de este material es orando para que Dios abra las puertas, provea los recursos para seguir imprimiendo y repartiendo a las personas. Y te agradezco desde ya por tus oraciones. Hoy vamos a hablar acerca de la relación que tiene la apostasía con el hijo de perdición. Mira, yo no me voy a enfocar en el cumplimiento de la Edad Media, con el hijo de perdición relacionado con el cuerno pequeño. Porque para mí, yo veo allí en la Biblia que esto tiene un cumplimiento para nuestro tiempo, para el tiempo del fin. Y hay muchos temas acerca de la apostasía, de la Edad Media y el surgimiento de ese hombre de pecado, de hijo de perdición, con relación a el cuerno pequeño, la iglesia, ese poder religioso, político que surgió del antiguo imperio romano. Hoy que comenzamos esta serie, vamos a ver el cumplimiento que tiene para nuestro tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos entender cuál es la esencia de la apostasía, qué es la apostasía, y qué hace referencia, cómo se relaciona esto con el hijo de perdición, el hombre de pecado, para que se manifieste ese inicuo que Cristo destruirá en su segunda venida. Vamos a leer lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver aquí, mira lo que dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde se profetiza esa apostasía y la manifestación de ese hijo de perdición.
Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, los versículos 3, 4, 8 y 9, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿No vendrá quién? Cristo. Pablo está hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Y él dice, mira, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿ven la secuencia? Venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de lo mismo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que ese hombre de pecado y ese hijo de perdición se opone a todo lo que se llama Dios, sea divino, o todo aquello que sea objeto de culto. ¿Por qué? Porque él exige esa adoración para él. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces, versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Quiere decir que este inicuo se manifestará justo antes de la segunda venida de Cristo con poder y gloria. Y será destruido con el resplandor de Cristo Jesús. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a ver aquí, hermano querido, que esto está hablando de la manifestación de Satanás como Cristo, haciéndose pasar por Cristo, personificando a Cristo. ¿Qué se necesita para que Satanás se manifieste personalmente disfrazado de Cristo? Que se levante la apostasía. El misterio de iniquidad, que también lo menciona este capítulo. Te menciona apostasía, te menciona misterio, la acción del misterio de iniquidad, y te menciona también hombre de pecado, hijo de perdición, aquel inicuo. Pero la manifestación y la venida falsa de ese inicuo es la manifestación del propio Satanás, o sea, del anticristo, imitando a Cristo. Entonces aquí vemos una relación importante que tiene el hijo de perdición, el inicuo, con Satanás. La pregunta es, ¿cómo Lucifer se convirtió en hijo de perdición o en anticristo? Bueno, la palabra nos enseña que Lucifer, siendo un ángel hermoso, estando en la misma presencia de Dios, se convirtió en anticristo y se convirtió en hijo de perdición porque rechazó una verdad. ¿Y qué verdad es esa? Lo que dice la palabra de Dios. Yo te voy a mostrar aquí lo que significa anticristo en griego para que podamos entender algo. Y qué interesante que se le llama anticristo. ¿Tú has meditado en eso? Anticristo. Yo tengo un programa, hice un estudio acerca de la esencia del anticristo. ¿Qué sucedió en el cielo? ¿Por qué se convirtió en anticristo? ¿Por qué Lucifer se convirtió en anticristo? Y te invito a que tú lo veas. Te voy a dejar en el enlace allí para que tú lo veas y entiendas qué es lo que sucedió en el cielo. Te voy a mencionar y hoy vamos a hablar algo acerca de ese hecho de cómo Lucifer llega a convertirse en anticristo. ¿Cuál fue la verdad que rechazó? Mira la palabra anticristo en griego. Mira lo que dice. De acuerdo a la concordancia de Strong, en griego anticristo viene de anti, que es opuesto a, en lugar de Christos, que es Cristo. Entonces podemos decir que anticristo significa que opuesto a Cristo o que ocupa el lugar de Cristo. Propiamente opuesto a Cristo, es decir, alguien que se pone a sí mismo en el lugar de y en contra de Cristo. O sea, que está en contra. No es solamente que se coloca en el lugar de Cristo, sino que se opone y está en contra de Cristo. Por eso dice anticristo, el enemigo oponente del Mesías, porque Cristo significa eso, Mesías. Entonces,
dice el enemigo oponente del Mesías, que es ¿quién? El anticristo. Ya nosotros aquí podemos ver entonces cuál fue el problema de Lucifer en el cielo, por qué se convirtió en anticristo, porque estaba en contra de Cristo. Ahora, tú te has preguntado, ¿qué tenía Cristo que llevó a Satanás o a Lucifer a oponerse y a hacerse enemigo de Cristo? ¿Quién era Cristo en el cielo? Bueno, esto es importante que tú medites. ¿Por qué? Porque esto echa por tierra ese Dios falso que está presente en la cristiandad actualmente y que muchos adoran como si fuera un Dios verdadero. Lo que sucedió en el cielo nos revela quién es realmente Cristo y por qué Lucifer sintió esa molestia y esa envidia hacia Cristo. ¿Por qué se convirtió en enemigo específicamente de Cristo? Bueno, y cuando se vuelve enemigo de Cristo, se convierte también en enemigo del Padre. Y eso lo vamos a ver porque eso es el espíritu del anticristo. Y entonces te pregunto, ¿quién era Cristo en el cielo? ¿Por qué Lucifer siente esa molestia hacia Cristo? Que se convirtió en anticristo, o sea, enemigo de Cristo. Bueno, vamos a ver aquí. Mira lo que dice el mismo Antiguo Testamento, te lo menciona y lo explica claramente. En Proverbios 30, versículo 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Mira lo que sigue diciendo. Y el nombre de su hijo, si lo sabe. Ya antes de Cristo venir a la tierra como hombre, ya era hijo de Dios. Hijo literal. El hijo literal de Dios. El hijo divino literal del Padre Celestial. Y eso lo podemos ver en varias partes de la Biblia. Pero por cuestión de tiempo, te menciono este versículo. Dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Ya en el Antiguo Testamento, desde mucho antes de que Cristo viniera a la tierra, ya Cristo se le conocía como Hijo de Dios. Muchos dicen, no, es que esto significa porque él ya estaba destinado para venir como hombre, como Hijo de Dios, nacer del vientre de una virgen por obra del Espíritu Santo y por eso que se le llama desde antes hijo. No. La Biblia nos enseña claramente de que Cristo se le dice Hijo de Dios es porque era Hijo divino literal del Padre, mucho antes de encarnarse en el vientre de una mujer. Desde mucho antes. Yo te pregunto, ¿cuándo se levantó el anticristo? ¿Cuando Cristo nació? ¿Cuando Cristo vino a la tierra? ¿O antes de la fundación del mundo? Mucho antes de la fundación del mundo. Ahora, mira lo que es el espíritu del anticristo. Mira lo que es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 2, 22, 23. ¿Quién es mentiroso? Y recuerda que Cristo se refiere a Satanás en Juan 8:44 como padre de mentira. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Ve? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces Lucifer, siendo un ángel en el cielo, se convierte en anticristo. ¿Por qué? Porque no aceptó la verdad de que Cristo es el Hijo literal de Dios. Sintió envidia y rabia y molestia por la identidad natural. Esa es la identidad natural de Cristo, Hijo de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando niega al Hijo, bueno, niega al Padre, como dice el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Cuando Lucifer no quiere aceptar la posición de Cristo en el cielo, por ser Hijo de Dios, no se somete entonces a la voluntad del Padre, porque el Padre ordena a todos los seres celestiales que adoren a Cristo, a su Hijo, como se adora al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es divino. Cristo participa de la misma naturaleza del Padre. Esto no lo soportó Lucifer, no lo quiso aceptar y se convirtió en anticristo. Por esa identidad especial de Cristo en el cielo. Hijo literal de Dios, engendrado por su Padre, por el Padre Celestial. Mira lo que dice esta cita acerca de esta verdad maravillosa de la identidad
verdadera de Cristo. ¿Y por qué Satanás se convirtió en anticristo? Dice esta cita, Ellen White, Sign of the Time, 30 de mayo 1895, dice: una oferta completa ha sido hecha, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado. Repito, un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre. Aquí no está hablando en la encarnación en María, está hablando desde mucho antes de la fundación del mundo, desde mucho antes que se levantara el anticristo. Un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre y con todo el brillo de su majestad y gloria. Uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Por qué? Porque él participa de la misma sustancia del Padre, como dice Hebreos 1. Cristo es el Hijo literal, divino de Dios, engendrado por Dios mismo, el Padre. Satanás o Lucifer no le agrada esto y se va en contra de Cristo. Y cuando rechaza a Cristo siendo el Hijo de Dios, rechaza al Padre. Otra cita. Manuscrito 86, 21 de agosto de 1910, en el párrafo 30 dice: pero sabemos que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios. No dice de María, dice de Dios, el Padre. Ese es el Padre. Pero sabemos que Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios. Y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto. ¿Por cuál asunto? Porque Cristo es el único Hijo engendrado de Dios, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. ¿Te estás dando cuenta por qué Lucifer se convirtió en anticristo? No quiso aceptar de que Cristo era diferente a él. Lucifer era un ser creado, mientras que Cristo es el Hijo engendrado del Padre Celestial. Y Satanás no quiso aceptar eso y se convirtió en anticristo. Esa es la esencia del espíritu del anticristo. Y esta es la esencia de la apostasía: rechazar a Cristo como el Hijo literal de Dios. Esa apostasía comenzó en el cielo. Y Satanás se ha encargado de que se lleve a cabo también en la tierra, ocultando esa verdad maravillosa que está presente aquí en la palabra de Dios. Ha tratado de ocultarla y lamentablemente muchos en el mundo cristiano son participantes de rechazar esa verdad. Dice también esta cita, Cada día con Dios, página 126. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y no está hablando en el tiempo cuando vino, hace 2000 años, o cuando fue engendrado en María. Está hablando desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Cuando se levantó la rebelión en el cielo. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Ya era Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Lo menospreciaban. Un ángel comenzó el conflicto, o sea, Lucifer, y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles. Eran las cortes celestiales. Cada día con Dios, página 126. Así que este es el motivo por el cual Lucifer se convirtió en anticristo. Se convirtió en hijo de perdición. Odió a Cristo, lo asesinó en su corazón, fomentó el pecado en su ser y de esta forma se convirtió en hijo de perdición. Cosa que tiene mucha relación con la apostasía. Cosa que tiene mucha relación con el hecho de rechazar la verdad. Porque eso es la apostasía, rechazar la verdad. ¿Y qué verdad rechazó Cristo? Satanás.
y lo sigues rechazando hoy día, de que Cristo es el Hijo divino, literal, de Dios, engendrado por Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque esto tiene relación con tanto el espíritu del anticristo como el fundamento de la apostasía. Mira, vamos a ver. Yo te voy a mostrar algo aquí. Te voy a mostrar algo aquí. Mira cómo el hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, cómo tiene una relación importante con el misterio de iniquidad. Vamos a ver la relación que tiene el hijo de perdición, que dijimos que era Satanás, con el misterio de iniquidad. Este versículo, mira lo que dice, ahí mismo lo vemos en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Pablo dice que en su tiempo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Vamos a ver qué involucra el misterio de iniquidad. Pero mira la relación que tiene el misterio de iniquidad con el inicuo. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ese es el Espíritu Santo. Por el estudio personal que yo he hecho acerca de ese versículo, yo puedo decir que se refiere al Espíritu Santo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Es el Espíritu Santo que lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio con la apostasía. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y qué es el misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad es apartarse de la verdad. No aceptar la verdad. ¿Y cuál fue la verdad que no quiso aceptar Satanás, convirtiéndose en anticristo? Que Cristo es el Hijo divino literal de Dios. Entonces, el misterio de iniquidad tiene relación con el inicuo. Mira lo que dice esta cita en Testimonios para los Ministros en la página 365. Alguien vino desde los atrios celestiales para representar a Dios en forma humana. ¿Quién es ese? Cristo. El Hijo de Dios fue hecho carne y vivió entre nosotros. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. ¿Cómo Satanás se convierte en el misterio de iniquidad? Porque Satanás mismo no permaneció en la verdad. Y el contexto nos dice: alguien vino desde los atrios celestiales para representar a Dios en forma humana. El Hijo de Dios fue hecho hombre y vivió entre nosotros. Sigue diciendo: Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad, en que Cristo es el Hijo literal divino de Dios. Por medio de su sutileza, da a sus errores destructores del alma la apariencia de verdad. Creer otra idea errónea acerca de Dios dice que son errores destructores del alma y que tienen apariencia de verdad. Y bueno, lamentablemente muchos han aceptado esa falsa doctrina como verdadera, y lo cual es el fundamento de la apostasía, el apartarse de la verdad, rechazar esa verdad fundamental acerca de Cristo. Ahora vamos a ver la relación que tiene, por ejemplo, la apostasía con el misterio de iniquidad y el hijo de perdición. Vamos a ver el significado de apostasía en griego, para que sigamos confirmando esta verdad de la realidad de lo que significa la apostasía, lo que significa el misterio de iniquidad y cómo se relaciona con el hijo de perdición.
Cosa que lo vemos en lo que ocurrió en el cielo. Y que sus resultados y sus efectos también se presentan en la tierra. Y vamos a ver cómo la apostasía tiene una relación con apartarse de esa verdad. Porque la apostasía significa eso. Mira lo que dice en griego. La definición de apostasía, de acuerdo a la concordancia Strong, apostasía de afistemi, irse, partir, derivado de apó, aparte de, y cangio, que es posición. Entonces quiere decir que es apartarse de una posición que se tiene. Propiamente una partida, lo que sugiere una deserción. Apostasía, literalmente, salir de alguna posición en que uno se encontraba anteriormente. Ya puede ser una posición teológica, una posición doctrinal. Dice, apostasía, caída, femenino, de lo mismo que apostasía, deserción de la verdad, propiamente el estado, apostasía, alejarse, abandonar. Apostasía, en otras palabras, hermano, es abandonar una verdad en la cual se creía. Sí, lo que pasa es que hay personas que asocian la apostasía como apartarse de algo de que ya yo creía desde pequeño, que fue inculcado por mi familia. No. Apostasía tiene que ver con abandonar lo que es verdad, como dice allí la definición. Deserción de la verdad. No se puede decir de que yo he apostatado por abandonar una doctrina falsa. Por ejemplo, que yo haya creído toda mi vida de que los muertos están en el cielo o están quemándose allí en el infierno. Y que yo conozca luego lo que dice la palabra de Dios, que los muertos nada saben y que la muerte es como un sueño, un estado de inconsciencia. ¿Yo estoy participando de apostasía? No, yo no estoy participando de apostasía. Yo estoy abandonando una falsa doctrina y más bien estoy creciendo en el conocimiento de la verdad. ¿Qué es la apostasía? Cuando yo abandono una verdad que es bíblica. Eso es apostasía. Cuando yo sé que algo es realmente bíblico, verdadero, y yo lo abandono. Eso sí es apostasía. Apostasía no es abandonar una doctrina falsa. Eso es más bien crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la luz. Aceptar la luz que Dios me está permitiendo conocer, aceptarla para honra y gloria de Dios. ¿Ves? Eso es contrario. Entonces, no podemos decir que una persona porque abandone una enseñanza que no es bíblico, entonces, ¿ves? Apostató. No. Apostatar es abandonar una verdad que es realmente bíblica. De acuerdo a esta definición de lo que se dice de apostasía. Mira lo que dice también este diccionario, léxico griego de Thayer. Dice, una apostasía, una deserción, una renuncia en la Biblia, concretamente, de la verdadera religión. Entonces, apostasía también tiene que ver con una deserción, una renuncia de la verdadera religión, ya sea de una práctica que va de acuerdo a la palabra de Dios o una verdad bíblica, siempre y cuando está fundamentado en la palabra de Dios. Si yo participo de una práctica que no es bíblico, que es falso o que deshonra a Dios y yo abandono eso, yo no estoy cometiendo apostasía. Yo más bien estoy creciendo en el conocimiento de la verdad. Te repito, apostasía es abandono de una verdad que es bíblica, realmente bíblica, o de alguna práctica que es realmente bíblica.
Eso sí es apostasía. Entonces, estamos viendo aquí cómo la relación que tiene la apostasía con abandonar una verdad, que fue lo que hizo Satanás en el cielo. Satanás hizo una apostasía, no quiso aceptar una verdad y lo fomentó entre muchos seres celestiales. Se convirtió en anticristo, no aceptó esa verdad, rechazar esa verdad de que Cristo era o es el Hijo literal de Dios. Ahora mira esto, lo que ocurrió con Israel en el desierto. Esto tiene mucha implicancia en lo que es la apostasía. En una oportunidad, Israel, estando en el desierto, en el momento que Moisés está allí en la montaña hablando con Dios y estuvo allí varios días, Israel estaba preocupado y creían de que a Moisés le había pasado algo. Entonces ellos obligan a Aarón a que haga un ídolo, una imagen de fundición para ellos adorarlo y para ellos sentirse seguros. No, aquí está nuestro Dios. Así que entonces pide el oro y le dan forma de becerro de oro. Es un caso muy conocido. Y qué interesante, hermano, ponga atención a lo que sucedió allí. Cuando ese becerro fue formado de oro, siendo una estatua, siendo un ídolo, qué interesante que los israelitas dijeron, estos son tus dioses. Llaman dioses a una imagen, a una figura creada por hombre. E invitaban a los israelitas a que adoraran a esa imagen. Y de paso se les señalaba, esos son tus dioses. Qué interesante, ¿no? Y eso fue una apostasía. Y Jehová sintió tristeza por lo que había sucedido. Vamos a leerlo. Mira lo que dice. Esto se encuentra en Éxodo 32. Los versículos 4, 7 y 8 dice. Y él los tomó de las manos de ellos, o sea, los alcillos, y les dio forma con burril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Crearon un dios falso y le dice, estos son tus dioses. Los nombra como Dios. Que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea ¿qué? Se ha corrompido, ha apostatado. Eso tiene una relación con apostasía. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino. Eso es apostasía, apartarse del camino verdadero que yo les mandé. ¿Y cuál fue el camino verdadero? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Dios había allí descrito claramente cuáles son los principios de justicia. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo y debajo en la tierra. Solamente adorarme a mí, al Dios verdadero. Israel hizo un dios falso y dijo, adórenle. Estos son tus dioses. Y Jehová dice, se han corrompido, se han apartado del camino verdadero. ¿Por qué? Porque Israel estaba adorando a un Dios falso, creado por el hombre. Si han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho, repito de nuevo, dice, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ahí Moisés desciende de la montaña y cuando ve que estas personas están allí en una fiesta adorando, bailando y adorando a este Dios, a este becerro. Moisés entonces lo destruye, lo hace polvo y lo tira allí en el agua, en el río. Y reprende a Aarón y a los israelitas. Esto tiene que ver con apostasía. Dicho por el mismo Jehová, se han apartado del camino de que el mismo Jehová le había mandado.
Se han corrompido. ¿Ves? Abandono de la verdad. Rechazo de la verdad. Entonces, la apostasía, hermano querido, la apostasía tiene que ver mucho con la identidad del Dios verdadero y adoptar a un Dios falso. E invitar a las personas a que adoren a ese Dios falso, diciendo de que ese es el Dios verdadero. Eso tiene mucha relación con lo que es la apostasía. Y con lo que hizo Lucifer, el anticristo, en el cielo. Porque Lucifer o Satanás se ha encargado en esta tierra de hacer dioses. Para ocultar de los ojos de los hombres al Dios verdadero. Y que los hombres adoren a ese Dios falso. La palabra de Dios es clara, hermano querido. Eso forma parte de la apostasía. Entonces, el fundamento de la apostasía es el misterio de iniquidad. Es el rechazo y abandono de la verdad de Cristo, el Hijo Divino de Dios, para dar paso ¿a qué? A la manifestación del falso Cristo en persona. ¿Por qué? Porque la apostasía, el misterio de iniquidad, prepara el camino para la manifestación del anticristo en persona, imitando a Cristo. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo. La apostasía actual en la cristiandad forma parte del trabajo, del proceso de preparar al mundo y a las iglesias para la manifestación del inicuo, que no es otro que el mismo Satanás imitando a Cristo, esa venida falsa de Cristo. ¿Tú has meditado en esto? ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de la apostasía? Si la apostasía es abandono de una verdad o rechazar una verdad, y que la apostasía tiene relación con el misterio de iniquidad, y el misterio de iniquidad también dice que es rechazar una verdad, y que tiene relación con el hijo de perdición, que es el anticristo, que rechaza a Cristo como el hijo literal de Dios, y que Dios es el Padre Celestial que engendró a Cristo. Entonces te pregunto, ¿cuál es el fundamento de la apostasía? ¿Cuál es la esencia de la apostasía? Bueno, la esencia de la apostasía o el espíritu de la apostasía es el mismo espíritu del anticristo. Porque la apostasía prepara al mundo para la manifestación del anticristo en persona, imitando a Cristo. ¿Con qué intención? Engañar, porque eso es lo que hace Satanás, engañar al mundo. Yo quiero que tú veas algo aquí. Vas a ver la secuencia. Mira la secuencia. Te voy a mostrar los versículos y vamos a ver la secuencia aquí de la apostasía, y luego se menciona la manifestación del hombre de pecado o hijo de perdición. Mira aquí, vamos a ver aquí. Y recuerda que estamos viendo la relación de ¿qué? De la apostasía con el misterio de iniquidad y el hijo de perdición. Primero se menciona la apostasía y luego la manifestación del hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que es el capítulo que estamos leyendo, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué se necesita para que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición? La apostasía. ¿Por qué? Porque la apostasía hace el camino, prepara el camino para la manifestación del hijo de perdición. Otro versículo te menciona en acción el misterio de iniquidad y luego la manifestación del inicuo, que lo vamos en los versículos 7 al 9. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Eso tiene que ver con la apostasía. Solo que hay quien al presente lo detiene. Para mí, el Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio,
por la apostasía, el Espíritu Santo cuando es rechazado por la apostasía, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Ves? ¿Qué se necesita para que se manifieste el inicuo? Que esté en acción el misterio de iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Estás viendo la relación que tiene la apostasía con la manifestación del hijo de perdición, el misterio de iniquidad con la manifestación del inicuo o de ese advenimiento de ese inicuo, la venida falsa de Cristo? Porque ese inicuo, que es Satanás, imitará a Cristo. Y la antesala para esa manifestación, que es la apostasía, el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad, como la apostasía, manifiesta el espíritu de ese hijo de perdición, que es el anticristo. Abandono y rechazo de la verdad. Una verdad que está relacionada con Cristo como hijo de Dios. Y espero, hermano querido, que tú no seas parte de esa apostasía y que tú no la fomentes enseñando doctrinas falsas, un Dios falso. Que tú seas más bien de los que se preocupan por predicar la verdad para contrarrestar esa apostasía y que las personas entiendan la verdad, y si están participando en apostasía, que abandonen esa apostasía y que se vuelvan a Dios. Que tú seas parte más bien de ese grupo. De los que lloran, de los que oran y gimen por la apostasía que está ocurriendo. Mira, hermano querido, vamos a ver aquí el espíritu del hijo de perdición y su manifestación luego en persona. Mira, te voy a decir algo, o te hago la pregunta. ¿Cómo es que dice en presente que ese hijo de perdición se opone a Dios? Lo dice en presente, se opone a Dios y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pero también dice en futuro que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y también dice se manifestará aquel inicuo. ¿Por qué un versículo te habla en tiempo presente que se opone a Dios, que se siente en el templo de Dios y que se hace pasar por Dios en tiempo presente, pero también luego te menciona en futuro, en verbo futuro, te dice cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y también dice cuando se manifestará aquel inicuo? ¿Tú te has preguntado esto? ¿Tú has meditado en esto? ¿Cómo se relaciona esto? Porque aquí te está hablando de dos cosas. Cuando te habla de presente, en el tiempo de Pablo, que dice que ya ese hombre de pecado o hijo de perdición se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, te está hablando del espíritu, de la actitud de ese inicuo, que fue la actitud que manifestó Lucifer en el cielo. Te está hablando de la actitud que está presente ¿dónde? En el ser humano, en los seres humanos, en muchos dentro de la iglesia. Pero cuando te habla luego de futuro, que dice se manifiesta el hombre de pecado, del hijo de perdición, y también te dice y se manifestará aquel inicuo, hablando acerca de la aparición de Satanás imitando a Cristo. Bueno, te está hablando ahora de la persona, la manifestación en persona de ese inicuo, de ese hijo de perdición. Entonces te habla del espíritu que está presente hoy día, el espíritu del hijo de perdición que se manifiesta en muchas personas dentro de la iglesia. Y vamos a ver cuál es esa actitud. Y ya Pablo lo menciona, se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios.
y pide que sea adorado. ¿Ve? Ese es el espíritu. Pero también nos está hablando Pablo aquí la manifestación en persona de ese inicuo, de ese hijo de perdición. En persona. Yo te voy a explicar esto. Para entenderlo mejor, te lo voy a explicar con lo que hará Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás imita a Cristo. Es interesante, ¿no? Es curioso cómo Satanás odia a Cristo, pero imita a Cristo, lo que hace Cristo. ¿Sabes tú que Cristo, antes que se manifieste en persona con poder y gloria en su segunda venida, Él se manifestará en su pueblo como lluvia tardía? El Espíritu, ¿ves? El Espíritu se manifestará en su pueblo, en el remanente. Y ese remanente va a preparar al mundo ¿para qué? Para la manifestación de Cristo en persona. Vamos a verlo aquí. Mira en estos versículos. Mira lo que dice estos versículos. Lo podemos ver en Malaquías 3, 1 al 5. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, dice Jehová. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Estás viendo? Ese mensajero va a preparar el camino. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién es ese? El ángel del pacto. ¿Y quién es el ángel del pacto? Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es ese mensajero que será enviado para preparar camino? Cristo. A quien decíais vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, cuando se manifieste en persona, ¿ves? Con poder y gloria. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? El pueblo de Dios, el remanente. Porque Pedro dice que la iglesia o el pueblo de Dios es que real sacerdocio. Los levitas eran sacerdotes. Y Pedro dice que el pueblo de Dios es real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Los afinará como a oro, como a plata. O sea, los limpiará. Y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová ofrenda de Judá y de Jerusalén. Como en los días pasados y como en los años antiguos. Mira lo que dice el versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio. ¿Qué tiene que hacer primero Cristo antes de venir a juicio? A destrucción. Tiene que preparar a su pueblo. ¿Y cómo lo prepara? Él dice allí, los limpia, los afina. El ángel del pacto hace esa obra en el remanente. ¿Por medio de qué? Por medio de su naturaleza divina. ¿Y cuándo sucederá eso? Cuando Cristo sea derramado en el remanente como lluvia tardía. ¿Y quiénes son los que van a recibir lluvia tardía? Los que se preocuparon por recibir lluvia temprana. Es recibir de la presencia de Cristo cada día. Llegar a ser transformados a la imagen de Cristo. Para eso Cristo es enviado. Para preparar al remanente. Para esos eventos finales. Y luego Él se manifestará en persona en su segunda venida con poder y gloria. Esto también lo dice Joel. Mira lo que dice Joel 2, versículos 21 al 31. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré, ¿qué cosa? Mi espíritu en aquellos días. Derramaré mi espíritu, que no es otra cosa que mi propia presencia por medio de mi naturaleza divina. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, ve lo que dice, Él dará de su presencia, Él dará de su espíritu, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué día es ese? La segunda venida de Cristo. Entonces, ¿quién es ese espíritu? El cual es dado antes del día grande espantoso de Jehová. El ángel del pacto, que es Cristo. Para preparar a su remanente, como dice allí, limpiar la plata y afinar también el oro. Para poder venir
a juicio, a destrucción. Entonces, Satanás, hermano querido, hace lo mismo. Satanás imita a Cristo y él ¿cómo lo hará? Él hará lo mismo para manifestarse en persona en esa venida falsa de Cristo. Él manifestarse en persona imitando a Cristo. Primero, él se manifestará en espíritu en los apóstatas, que mediante la apostasía prepara al mundo para su manifestación en persona, personificando e imitando a Cristo, para que el engaño sea sutil y efectivo. Entonces, así como Cristo tiene planificado que va a ser, Cristo va a ser derramado, su presencia y su poder va a ser derramado en el remanente, y ese remanente va a preparar el camino, va a preparar al mundo para la manifestación de Cristo con poder y gloria. Satanás también tiene planificado manifestarse en los apóstatas, su espíritu manifestarse en los apóstatas, y que mediante esa apostasía preparar al mundo o a los impíos para su manifestación en persona, imitando a Cristo. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos, lo meditemos, porque, hermano, tenemos que preguntarnos sinceramente, ¿estaré yo participando de esa apostasía que ayudará a la manifestación del anticristo? ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy enseñando? Hay personas también que pelean. Hay personas que pelean terriblemente por defender o mantener una idea no bíblica, hermano querido. Sin entender que defender esa doctrina falsa, antibíblica, es fomentar la apostasía. Estoy jugando con fuego. Estas personas no se dan cuenta que están jugando con fuego. Y cuando uno trata de presentar estos temas, de enseñar lo que es la verdad, entonces se levantan en conflicto, se levantan en guerra, en persecución, y comienzan hasta a insultar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es el espíritu del anticristo. Y tenemos que ser cuidadosos con esto, porque yo puedo estar fomentando la apostasía. Yo puedo estar fomentando la apostasía, rechazando una verdad. Y otra cosa, hermano querido, que es más terrible todavía, es llevando a las personas, engañando a las personas, llevándolas a la apostasía para que se pierdan. Es más terrible todavía, porque la sangre de esas personas va a caer sobre uno. ¿Cuál es la actitud? Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la actitud y el espíritu del hijo de perdición en el cielo? ¿Cuál fue? Bueno, lo que dice Isaías 14. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, que son los ángeles, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde se quería sentar Lucifer? A los lados del norte. Y qué interesante, en el santuario celestial al norte está el trono de Cristo, donde está la mesa de los panes, que es el trono de Cristo y del Padre en el lugar santo. Qué interesante, ¿no? Destronar a Cristo. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. O sea, estar por encima de los ángeles. ¿Y qué más? Seré semejante al Altísimo. Esa es la actitud, ese es el espíritu del hijo de perdición que mostró en el cielo.
Entonces, vamos a ver cuál es la actitud y el espíritu de los apóstatas aquí en la tierra. Es lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ver cuál es la actitud. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Levantar su trono y ser semejante al Altísimo, o sea, ser adorado. Destronar a Dios, echar a un lado a Dios y el colocar su trono. Ser semejante al Altísimo. ¿En qué sentido? Recibir adoración. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Lo que quería hacer Lucifer en el cielo, llegar a ser semejante a Dios, al Altísimo. Y no se puede. ¿Por qué? Porque Lucifer es creado, mientras que Cristo es divino, porque fue engendrado por el Padre, por lo tanto participa de la misma naturaleza del Padre, haciéndose pasar por Dios. Lo mismo espíritu, la misma actitud que tuvo Lucifer en el cielo. Ese es el mismo espíritu y la misma actitud que van a tener los apóstatas aquí en la tierra, porque ellos tienen el espíritu, ¿ves? Son utilizados por el anticristo, por Satanás, para fomentar la apostasía. Y ya tú sabes cuál es el fundamento de la apostasía. Ya tú sabes cuál es el fundamento del misterio de iniquidad. Ya tú lo sabes. ¿Cuál es el espíritu que se manifestará en muchos en la iglesia? Y estoy hablando en la iglesia verdadera. Ese mismo espíritu se manifestará en muchos, lamentablemente, en muchos dentro de la iglesia. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Ves? Está hablando de apostasía. Abandonar la fe, abandonar la verdad, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas personas fomentan la apostasía incitados por demonios. No, pero el tema de que Cristo es hijo de Dios, literalmente, no, eso no es importante. No, de enseñar acerca de cuál es el Dios verdadero, cuál es el Dios bíblico. No, mira, hermano, eso es confundir. No, hermano, eso es hacerle la batalla a la apostasía. También dice 2 Timoteo 3:1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, también lo menciona en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, también lo dice en la segunda carta, en los postreros días son nuestros días, es ahora. Estos son los postreros días, cerca de la segunda venida de Cristo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todas estas cualidades son espíritu del anticristo. Si tú te das cuenta, tú evalúas estas cualidades y todas tienen relación con el espíritu de Satanás, con la actitud de Satanás. Dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Ves? ¿Te das cuenta que es en la iglesia? Aparentan ser cristianos, aparentan ser fieles, aparentan ser piadosos, ser santos, aunque son crueles, aunque son impíos, soberbios, vanagloriosos, que es el espíritu de Satanás. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque son calumniadores, intemperantes, mentirosos, son crueles, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de la verdad, son traidores, son avaros, soberbios, orgullosos, ingratos. Por eso que dice, negarán la eficacia de ella. ¿De qué? De la piedad. Aunque aparentan ser piadosos. A estos evita, aconseja Pablo.
Entonces, este es el espíritu de la apostasía. ¿Qué es el espíritu de la apostasía? Participar del mismo espíritu de Satanás, que nos lleva que incluye a rechazar la verdad, abandonar una verdad importante, bíblica, que tiene que ver con Cristo, el Hijo de Dios, y con el Padre Celestial. Vamos a ver estas citas. Vamos a ver esta cita del conflicto de los siglos para que veamos la secuencia de la manifestación del espíritu del hijo de perdición y luego la manifestación en persona de ese hijo de perdición. Y en el siguiente estudio vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a ver esta cita. Miren lo que dice. Conflicto de los siglos, página 593. Dice: ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retira de los hombres, ¿ves? Eso es lo que lo detiene. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. A medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Y qué interesante, el mensaje de los tres ángeles nos muestra al Dios verdadero. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Interesante, conocieron la verdad, pero ¿qué pasa? Rechazaron, abandonaron esa verdad, hermano, ahora para descarriar a las personas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado se han llevado ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, ¿qué son? Apóstatas. ¿Qué significa apóstata? Participa de la apostasía. Estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Vamos a ver lo que dice la siguiente cita, ahí mismo en el conflicto de los siglos, en la página 608. Vamos a ver la manifestación de ese inicuo. Ya vimos el espíritu que se presenta en la apostasía, en muchos dentro del pueblo de Dios que participan de esa apostasía. Ahora vamos a ver lo que ocurre después. Pronto aparecerá en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. ¿Qué es lo que dice? El mismo Satanás se dará por el Cristo. ¿Eso es después de qué? Después de la apostasía. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción
que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis 1, de 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Ese engaño será terrible, hermano. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada. Acompasada quiere decir con un compás, en un tono dulce parecido como a Cristo, aunque llena de melodía. Muchas personas creerán que Satanás realmente es Cristo. Y de esta apostasía y de este hecho terrible, ¿quiénes participarán? Muchos de lo que hoy en día dicen conocer y defender el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucederá esto? Porque ellos no fueron impactados, transformados por esa verdad, por la palabra de Dios. No permitieron que Cristo obrara en su vida el nuevo nacimiento por medio de la lluvia temprana. Es triste, pero es real. Este es el fundamento de la apostasía, lo que prepara al mundo o a la cristiandad para la manifestación del anticristo, del inicuo, del hijo de perdición, imitando a Cristo. Te pregunto por última vez, ¿tú eres de los que fomenta la apostasía? Rechazando la verdad de Cristo como hijo de Dios y rechazando a Dios como el Dios bíblico y enseñando un Dios falso. Bueno, medita en esto. Espero en Dios que tú seas parte más bien de lo que enseñan la verdad y de los que preparan al mundo para la maravillosa esperanza de la segunda venida de Cristo, dando el sonido certero para honra y gloria de Dios. Hasta aquí, Esencial Factor. Te recuerdo que si tienes algún comentario sobre este tema, ahí lo compartas, yo lo voy a leer y voy a responder. También puedes ayudar dándole like a este tema para que otras personas también tengan oportunidad de verlo y que lo compartas con otras personas. Si no te has suscrito, que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes estudios y que te unas a Esencial Factor para recibir la diapositiva. Soy Daniel Primera. Mira, y como siempre, es un gusto y un placer para mí poder estar con ustedes compartiendo de estos principios bíblicos. Nos vemos en el siguiente estudio. Dios mediante, vamos a seguir hablando acerca de la apostasía y de la manifestación de ese inicuo para que muchas personas lo entiendan y que sea de bendición para todos ustedes. Un abrazo, gracias por estar allí. Nos vemos, Dios mediante, en el siguiente programa. Y recuerda esto, paz y conoce al Cordero de Dios.